En este día vamos a leer los mismos versículos que leímos el domingo pasado. El detalle de esto es que yo le coloqué a los hermanos en Mateo 28 del versículo 18 al 20. No obstante, hermano, para no hacerlo en otro momento, le voy a leer el versículo 16, solo el versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Entonces yo quiero que usted entienda eso. Los 11 discípulos ya no eran 12. Porque Judas había traicionado al Señor. Dice, se fueron a Galilea, dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora sí, leemos del versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escucha esta palabra, toda potestad. Es decir, el poder sobre todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El domingo pasado iniciamos. Mijo, ¿me puedes hacer el favor? Yo había pedido que me pusieran aquí el tablero, pero parece que se olvidó. No, allá está lo que es, y me traes lo demás. Bueno, entonces, el domingo pasado inicié un tema, el cual considero como una primicia de Dios hacia nosotros, que estamos iniciando un año nuevo, el año 2024. Y dicha primicia es acerca de lo que es la gran comisión. Pues he considerado, no, porque de ahí no puedo pasar, pónmelo aquí. He considerado, mis amados hermanos, que ciertamente, por aquello de que si yo comenzara a predicar en este instante lo que corresponde a este día, aunque penosamente de las personas que esperábamos, pues unas están enfermas y otra está, creo que de maestra, y la otra sí no sé dónde está. Pero, mis amados hermanos, si yo iniciara con ese tema en este día, téngalo por seguro que usted no captaría muy cabalmente. Y como sé que mis hermanos pues estaban en lo que es de costumbre a comienzo de un año, pues entonces he considerado justo, y pido por eso el favor a tener nosotros también
un acto de amor y de misericordia con esos hermanos. Porque quiero hablar, aunque sintetizadamente, el punto que estuvimos tratando y que de ahí parte lo que hoy vamos a enseñar. Sé que esto me va a tomar un poco de tiempo y por eso pedí el favor que se acortaran las alabanzas y voy a tratar también de sintetizar lo que hoy vamos a enseñar. Pero para todos, y digo para todos por cuanto lo que se habló de palabra de Dios, el recordar, eso te ayuda. Y a los demás hermanos para contextualizarlo y de esta manera alcanzar el objetivo por el cual estamos enseñando, o Dios ha permitido, más bien, que se enseñe esto, para así de esta manera, mis amados hermanos, alcanzar el propósito que Él quiere con esta enseñanza. El domingo pasado estuvimos explicando, número 1, el por qué la Gran Comisión. ¿Por qué se llama Gran Comisión? Pues por su objetivo. Su objetivo es la salvación eterna de los que están perdidos. Pero también, de igual manera, nosotros considerábamos la necesidad del hombre porque está perdido, pero la condición del hombre. Y ante esa realidad tocábamos 2 puntos. El primero, que no va a aparecer allí porque necesitamos tiempo, es lo que hallamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cuando la palabra de Dios nos dice que Dios miró desde los cielos y al mirar de los cielos vio que no había quien hiciera lo bueno, no había quien buscara a Dios. Eso se llama la condición del pecado. Y es lo peor que se hace. El menosprecio de Dios, la indiferencia a Dios es lo peor, es que cualquier otra cosa. Y esas citas, pues por si acaso la quieres anotar, Salmo 14, versículo del 2 al 3, Romanos 3, del 10 al 12. Pero también observábamos que en esa incapacidad Dios tiene que intervenir. De acuerdo a Juan 6:44 nos dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajese. Eso lo hace a través de la persona del Espíritu Santo. La gente está como está por su incapacidad. No tiene capacidad de creer ni capacidad de arrepentirse. Aunque los arminianos digan eso, pero Jesús lo comprobó cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo dio mi Padre. Eso solamente por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, esa es la condición del ser humano. Pero ahora, mis amados hermanos, la posición de Dios que nos ayuda a comprender si la gran comisión inicia con los 11 o todo el tiempo el interés de Dios ha sido salvar almas. Y ante esa realidad, mis amados hermanos, hemos podido observar en las Sagradas Escrituras que Dios no se limita al pueblo judío, aún en el Antiguo Testamento. Hablábamos de personas y grupos de personas, como los que salieron de Egipto, como en los días de Asuero, cuando la reina Esther y los judíos se defendieron de los que querían matarlo, y cómo la gente
se hizo prosélito al judaísmo. Pero no solamente tenemos esos relatos bíblicos, porque la Biblia, su énfasis es Jesucristo. La Biblia no entra en detalle. Él sigue la línea para mostrar que Jesucristo es el Mesías y creyendo en Él tendremos vida eterna. Pero gracias a Dios que hubo en tiempos pasados historiadores que comentaban sobre especialmente el pueblo de Israel, el pueblo judío, y manifiestan como personas de otras naciones llegaban a creer en el Dios de Israel. La pregunta es, ¿cómo lo hacía? ¿Será por ellos mismos? ¿Será que anteriormente lo hacían por ellos mismos? Solo ellos, sin la intervención divina. Indiscutiblemente, hay una parte, ellos tienen que creer, ellos tienen que arrepentirse, pero la pregunta es si lo hicieron sin la intervención divina o si la intervención divina estuvo allí. Permítame decirle, ellos no fue que un momento iban pasando y dijeron, ay, me voy a hacer esto. No, ellos escucharon que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es el Dios que había creado los cielos y la tierra. Ellos escucharon que ese Dios perdona los pecados. Dos verdades básicas para ser cristiano. Entender que existe un Dios creador y entender que ese Dios perdona los pecados. A esto se le añadía que era el Dios que se manifestaba, que hablaba, que mostraba su poder en medio del pueblo. Cuando ellos estaban en esa situación, escuchando estas cosas, quiero señalar un detalle que encontramos en el Nuevo Testamento, pero que es precisamente lo que ha ocurrido todo el tiempo, incluyendo tu vida y la mía. Simplemente que esto no opera y la persona está consciente. No, la persona ni se está dando cuenta, pero Dios está orando. No sé si me estoy dando a entender. No se está dando cuenta. Nadie se da cuenta. Nací de nuevo. El tiempo te lo dice, pero nadie se da cuenta. Algunos interpretan y dicen, eso opera en el subconsciente, pero no quiero utilizar esos términos, porque de pronto a alguien no le gusta eso. Pero cuando tú observas, mi amado hermano, en Hechos, capítulo 16, los versículos 13 y 14, escucha esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Y un día de reposo, este es Pablo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14, escucha eso. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, escucha, estaba oyendo y dice, y el Señor, esa es la frase, eso no es único y exclusivamente. Esto ha sucedido en todas las épocas, en todas las generaciones, en todas las razas, incluyendo tu vida. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto significa la capacitó para verdaderamente creer y arrepentirse. Eso hizo Dios
en tiempos pasados y lo hace en nuestros días. Entonces, esto nos permite a nosotros entender una verdad, y es que Dios todo el tiempo ha tenido interés y ha estado salvando almas, no solamente judías. Ha sido su interés salvar las almas. Hay razones, pero no quiero salirme del tema. Esto que te he venido diciendo hasta ahora, si alguna vez has leído en la Biblia que de Dios es la salvación, que de Dios es la salvación, tú tienes que ubicar dos cosas. Uno, pues es el único que salva. Pero déjame decirte, no solamente Él es el único que salva, sino que Él interviene para que la gente sea salva. Es lo que yo quiero que tú entiendas. Y ahora ya la parte final que tuvimos la vez pasada es que en nuestra responsabilidad, que lo ampliaremos el próximo domingo, lo detallaremos el próximo domingo, hallamos que si Dios nos salva para darnos el privilegio de que le conozcamos, de que tengamos comunión con Él, que le adoremos de forma perfecta. La pregunta es, ¿por qué cuando nos salva, por qué inmediatamente no nos lleva al cielo? La razón es por las almas que aún no conocen a Dios. Esa es la razón. Y esto entonces está indicándote a ti y a mí que la vida cristiana saludable, estructuradamente saludable, tiene tres asentamientos o tiene tres compromisos. Y si falta un compromiso de ellos, mis amados hermanos, tengo que decirle que no estás bien, ni estoy bien. El primer compromiso que nosotros tenemos es para con Dios. Nosotros vivimos para glorificarlo, para adorarlo. En eso lo glorificamos, lo honramos, tenemos temor reverente, le agradamos, lo reverenciamos. Ese es el primer compromiso que caracteriza una vida cristiana. El segundo compromiso es con nosotros mismos. ¿En qué sentido es con nosotros mismos? Es con nosotros mismos y con la palabra de Dios, porque necesitamos crecer espiritualmente. Mi hermano, déjeme decirle, es una mentira del diablo que tú digas que no tienes tiempo para leer la Biblia. Es una mentira del diablo. El problema es que tu corazón, ¿qué es lo que hay? Si no se crece es porque hay algo grave en nuestra vida. El viernes pasado yo les explicaba que el ser humano es religioso por naturaleza. Algunos adoran dioses paganos, otros adoran a la ciencia, pero la ciencia es un dios para ellos. El hombre no puede vivir sin creer que existe algo superior. Y dentro de eso pueden haber muchos en todo el conglomerado de cristianos. Entonces, uno para con Dios, otro, mi amado hermano, para con nosotros mismos en el crecimiento a través de su palabra. Y lo tercero, mi hermano, es el compromiso con su obra.
Si tú simplemente, sí, yo leo la Biblia, yo adoro, yo estas cosas, pero me da lo mismo su obra. Tengo que decirte, tu corazón está mal, está grave, está grave, está grave. No puede ser así. Y cuando hablamos de la obra hay dos cosas, la parte interna que tiene que ver con la iglesia como tal y la parte externa que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Y ya para concluir, el resumen que estoy haciendo de lo que predicamos la vez pasada es entender que el evangelismo no es un evento. Cuando invitan que no, que el grupo de los 12, que el no sé qué, que el no sé qué, son medios, pero eso no es en la esencia de lo que Dios quiere de nosotros, es nuestra responsabilidad del evangelio. El evangelio no es un evento, el evangelio es un estilo de vida que se produce cuando tú eres consciente de la obra que Cristo ha hecho en ti y como tal la valoras y en ese valor expresas un agradecimiento y en ese agradecimiento se incluye obediencia a Él, predicando su palabra, a donde estés. Dale un aplauso al Señor. Ahora, hermano, ese estado de conciencia no es un ejercicio mental simplemente. Eso se adquiere en la medida que tú buscas a Dios. En la medida que tu amor por Dios crece. En la medida que tu interés por Dios es mayor que tu interés personal. Eso te permite ver, entender lo que ciertamente eres, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo viniste hoy a la iglesia? ¿Viniste a la iglesia simplemente porque ya esto es la rutina de todos los domingos? ¿O viniste a la iglesia como aquel que va a ver la novia o la novia que va a ver el novio? ¿Saben a qué me refiero? ¿Saben qué es eso? ¿O no lo saben? Parece que no lo saben. Una demostración es, tu cuerpo está aquí, ¿verdad? Eso no lo dudo. Pero ¿dónde está tu mente? ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está tu alma? Y eso es una demostración el valor que tiene Dios para ti. Y créeme, mi hermano, de nada vale grupo de 12, grupo de 13, de 14, de 15, de lo que sea, si primeramente no eres un discípulo, si primeramente Dios es lo más importante para ti. A su nombre, dele un aplauso al Señor. Bueno, habiendo entendido estas cosas, ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy. Y el tema de hoy, quiero que entendamos algo antes de entrar en materia. Yo he dividido la parte de Dios y la parte de la iglesia. Hoy vamos a hablar de la parte de Dios y escucha, no la parte de la iglesia. La parte de la iglesia queda para el próximo domingo. Entonces, al hablarte de la parte de Dios, en la gran comisión, mi amado hermano, mi amada hermana, entiende que voy a hablar es la manera como Dios está operando mientras tú y yo estamos predicando.
Eso es lo que voy a enseñar. Eso es lo que quiero que entiendas, pero que no malinterpretes que nuestra responsabilidad es pasiva. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Entonces, entramos en materia y hallamos que Jesús ha dicho en el versículo, que el lugar donde se ha realizado la gran comisión fue en un monte de Galilea. Por eso leí el versículo 16. Ahora, ¿dónde están los discípulos? Los discípulos se encuentran, mis amados hermanos, en Jerusalén. Galilea queda a 126 kilómetros de Jerusalén. Recordemos que el medio de transporte no es el mismo. Entonces, estamos hablando de una distancia considerable. La pregunta es, si estaban en Jerusalén, ¿por qué razón Jesús no se manifiesta y da la gran comisión en Jerusalén? Bueno, al respecto se han hecho varias conjeturas, pero no voy a emplear eso hoy para poder ganar tiempo aquí. Lo que quiero rescatar es que el lugar es Galilea. Galilea es conocida como Galilea de los gentiles. Hay una razón, y es por cuanto cuando sacan a Israel los asirios, entonces llevan gente de otros pueblos a vivir en Galilea. El asunto de Galilea es que es un lugar fronterizo, y al ser un lugar fronterizo, todas las caravanas de mercaderes pasaban y pernotaban en Galilea. Había mucha gente judía que se había enredado con gente de otros pueblos. Había una multicultura en Galilea. El predominio judío, a pesar de pertenecer Galilea a Israel, el predominio judío no era lo mismo que en Jerusalén. Aún permítame decirle que los judíos ortodoxos menospreciaban a Galilea y a los galileos. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Pedro, tú eres Galileo? Porque aún el hablar tuyo te identifica. La situación entonces es ¿por qué Jesús escoge Galilea? Te he explicado los detalles de ello. Y todo esto nos conlleva a entender que una nueva dispensación de la gracia de forma universal ha comenzado. Recuerden que le dije que Dios ha salvado gente de otras naciones. Cuando hablamos de manera universal es porque ahora los sacerdotes no serán solo los levitas, sino que todos los creyentes en todas las naciones serán sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso lo lleva a un lugar donde no es solo judío. No se distraiga, recuerde. Si usted viera a Dios, Dios me quitara de aquí y aquí se parara. Pero como usted no ve a Dios, Dios usa algo que usted vea, y ese algo suyo. Escúchame bien, mi hermano. Jesús entonces está iniciando una nueva dispensación. Una dispensación, mi amado hermano, donde el templo de Dios ya no sería en Jerusalén. El templo de Dios sería donde hubiera un solo creyente, una sola persona
que creyera en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aplaudan al Señor. Entonces tenemos una nueva dispensación. Pero ahora Jesús ha dicho algo, y ese algo es lo que se conoce como la base de la gran comisión, y lo que nos permite o las garantías de que el éxito de la evangelización es seguro. Es seguro. Y es que antes de comisionarlo, Jesús ha dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha esa frase: toda potestad en el cielo y en la tierra. Mis amados hermanos, eso significa que Él está por encima de todo lo creado. Escúchame, lo creado. No está por encima del Padre ni del Espíritu Santo. De todo lo creado en el cielo y de todo lo creado en la tierra. Lo impresionante es que yo creo que los que están aquí han escuchado que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. La pregunta es si como Dios, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, en algún momento de su vida Él no tenía potestad en el cielo y en la tierra. Es la pregunta que hacemos. Y en esto tenemos que aclarar para comprender por qué razón en un momento de la historia Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis amados hermanos, sé que lo que voy a decir es bastante denso. Por eso he querido utilizar el tablero para poderlo explicar. Para poder nosotros comprender esta verdad, tenemos que ubicar en qué parte Jesús se manifiesta como hombre y en qué parte Jesús se manifiesta como Dios. Es la única manera en que podemos nosotros entender si una vez en la vida Él no tenía potestad ni en el cielo ni en la tierra, sino simplemente de ahí en adelante. Entonces tenemos al Señor Jesucristo. Lo voy a poner así: Jesús es el nombre que recibe como humano. ¿Ya? Cristo, que es un título que significa Mesías, es su parte divina. ¿Ya? Estoy como el hermano Armando, ya. Entonces, para tú distinguir esto, vamos a hacer entonces dos cosas: su parte humana y su parte divina. En su parte humana, Jesús se somete a procesos que tienen que ver, procesos físicos, mentales. La Biblia habla en gracia con Dios también un proceso de crecimiento espiritual como humano, un proceso de crecimiento espiritual. ¿Qué más podemos nosotros hablar al respecto de su parte humana?
Jesús se cansaba hasta llegar a la extenuación. Al punto que no sé si ustedes, yo no sé si aquí hay personas que nunca han leído ni siquiera los evangelios. Pero si has leído al menos los evangelios, encontrarás que Jesús una vez iban viajando de un lugar a otro y se quedó profundamente dormido en una barca. Amén. Jesús, mi amado hermano, que es, cuando digo Jesús estoy hablando de la parte humana. Cuando digo Jesucristo estoy hablando verdadero Dios, verdadero hombre. Cuando digo Cristo estoy hablando solo lo divino de Él. ¿Sí? Así se entiende. Entonces, Él estaba sometido a limitaciones en su parte humana. ¿Sí? Sometido a limitaciones. Tenía hambre, tenía sed, lloró, se afligió, su parte humana. Para resumir y ser breve en esto, déjeme decirle, cuando Él obedeció, murió y resucitó, no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Aún dentro de su parte humana, Él un día dijo, el día y la hora, ni los ángeles, ni nadie sabe, solo mi Padre. Y dice, pero si eres Dios, ¿cómo no vas a saber? Porque un Dios que no sabe nada, que no sabe algún detalle, indiscutiblemente dejó de ser Dios. Dejó de ser Dios. O nunca fue Dios. ¿Ustedes creen que Dios puede morir? Entonces, ¿quién murió allí? El hombre, Jesús. Ahí no murió Dios. Si Dios muere, Dios no es Dios. Obedeció y obedeció como hombre. Resucitó como hombre. Ahora, su parte divina es que encontremos la potestad de Él. Uno, tenía potestad sobre la muerte. Todavía no había sido, tenía potestad sobre la muerte. No solamente resucitó, Jesús dijo, tengo potestad para dar mi vida y para poderla tomar. Ahí hablaba como Dios. Tenía potestad sobre el mundo espiritual, sobre demonios. Si usted observa, Jesús nunca dijo, en el nombre del Padre, sal fuera. Él decía, sal fuera. Si usted observa, los demonios lo veían y le decían, ay, tú eres el hijo de José y María. No. Le decían, Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Su Padre. Demonios. Tenía potestad, hermano, sobre la enfermedad. Recuerdan que sanó a cancerosos. Ubíquese en aquel tiempo, una enfermedad incurable, y él solamente le decía, sé limpio. Y se iba. Pero no decía en el nombre del Padre, no, nada. En el nombre del Espíritu Santo, no. Como Dios. Y yo creo que vayan entendiendo eso. Porque hay muchos predicadores que creen que ellos son dioses. Ellos creen que ellos son Dios.
Y quieren echar demonios como Dios. Y quieren obrar sanidad como Dios. No, Jesús sanó como Dios. Echó fuera demonios como Dios, no como hombre. Así es. Tal como enseña Guillermo Maldonado, que fue como hombre. Tuvo potestad sobre los asuntos de la naturaleza. ¿Recuerdan ya esto? Pues, lo que yo quiero que ustedes observen, mi hermano, que el viento y el mar le obedecían como Dios, como Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo cuando nos dice toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Vamos a explicarlo, hermano, a la luz de lo que nos enseña la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y vamos a observar la primera parte del capítulo 2, y encontramos lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero hermano, tenemos que explicar es la parte donde Él no actuó como Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa es su parte donde Él se despoja. Hecho semejante a los hombres, es donde Él se despoja. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es donde Él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su parte humana. Entonces, hablando de esa parte humana, vamos a ver qué sucedió con Jesús, no con Cristo. Ya les he explicado. Con el hombre, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, mis amados hermanos, lo que podemos entender es que cuando Él se hace hombre, no tenía como hombre toda potestad. Ya me explico. Pero como Dios sí tenía toda potestad. Como hombre no. Y es maravilloso por dos razones. Una, y eso lo aclararemos más en el próximo domingo. Uno, que Él es el segundo Adán. Eso equivale a decir que nuestro Adán, porque nosotros cuando no teníamos a Cristo heredamos de Adán, el que pecó. Y ahora que tenemos a Cristo, heredamos de aquel que no pecó y que venció la muerte y que venció al diablo. Y tenemos, mis amados hermanos, que ahora nuestro segundo Adán es superior que el primer Adán. No sé si hasta ahí. Al llevarte ahí, quiero decirte, vamos a ir desarrollando. Al llevarte ahí, quiero mostrarte que ciertamente, pero antes, nos dice Mateo 28, versículo 20. Escúchame bien, esto es importante. O sea, ya te he mostrado toda la parte teológica, ahora vamos a la parte práctica, que es la que te va a ayudar. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mucha gente separa eso de la gran comisión. Sí, yo sé que Jesús, cuando me estoy bañando, está conmigo, yo sé que... Pero déjame decirle, cuando Jesús dijo esto,
Lo dijo a razón, con lo cual inició toda potestad me es dada. Lo dijo a razón de la gran comisión para decirle, estoy contigo, en otras palabras. Ahí estaré yo en el momento en que quites la cobardía y el temor y te decidas hablar de mí. No sé si me estoy dando a entender. Eso es lo que propiamente quería enfatizar en la gran comisión. Ustedes no irán solos. Como Dios y como hombre que tengo toda potestad, yo estaré allí. Allí en el momento en que tú estás predicando. Ahora, mis amados hermanos, esta cuestión que nos muestra lo que te he dicho, la salvación es de Dios y Dios está interviniendo en eso. Recuerda que te dije, vamos a hablar solo de su parte como Dios. Déjame decirle que esto, previamente Jesús lo prometió. En Mateo 16, versículo 16 al 18, dijo, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el que descendió del cielo. Tú eres el Mesías. Es lo que quiso decir. El Hijo del Dios viviente. No solamente eres el Cristo, eres el Mesías, tú eres la segunda persona de la Trinidad. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo entendió que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías? ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo entendió? Ahora dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y escúchame, sobre esta roca, sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. ¿Sabes qué significa eso, mi amado hermano? Algunos nos limitamos, sí, que es que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Eso está bien. Pero cuando Él dice, edificaré mi iglesia, Él dice, yo, no tú. Yo, no tú. Estoy creando un pueblo. Entonces, mira tu posición. Mira tu posición. Entonces no entiendo por qué temor, por qué cobardía, por qué avergonzarte. Él dice, yo, no tú, edificaré mi iglesia. Yo estoy formando un pueblo. Ahora, no simplemente eso, sino de que Jesús dijo, y creo que ustedes ya saben, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. No solamente te dice, vas a estar allí, voy a estar allí contigo. Abre tu boca, no serás tú, seré yo quien estoy hablando. Abre tu boca. Permíteme tu boca para que yo pueda orar. Y le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa la palabra esto? Es dunami, dunami, el cual significa potencia, dinamita. Ojo, Jesús está contigo. Está el Espíritu Santo. Pero óyeme algo más. Primera de Pedro 1:13 nos dice de ese mensaje. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que tú estás hablando, tú no estás hablando de Petro, ni estás hablando de Uribe, ni estás hablando de eso.
Cuando tú estás hablando de Cristo, esas palabras, hermano, llevan una potencia que da vida, mi amado hermano. Amén, amén. Entonces, para concluir, hermano, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué no te atreves a hablarle a tu familia? Ay, es que si tú lo supieras, que tú lo conocieras, ¿será que ese es más grande que Dios? Pues ciertamente, con esto no te estoy diciendo, te van a despreciar, es obvio. Te van a perseguir, es obvio que lo hagan. Porque si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero por cuanto no eres del mundo, el mundo desprecia. Pero lo que yo quiero que tú sepas, mi amado hermano, lo que yo quiero que tú entiendas cuando te presento lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo cada vez que tú predicas a alguien de Cristo, que hablas del Señor en el lugar donde esté, no eres tú, es el Señor contigo, allí en ese lugar. Ahora, ay hermano, pero usted sabe lo que es. Que todo el mundo, y uno ahí del oso, y todo el mundo burlándose. Entonces, permítame decirte algo. Y con esto concluimos. Jesús dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cuando preguntamos a la iglesia, ¿qué significa eso? Qué pena que cristianos no sepan. No sepan de eso. ¿Sabes qué quiso decir Jesús? Te voy a matar con el Evangelio. Muérete. Voy a matar tu yo. Pero hay veces, hermano, que Dios mata nuestro yo. Puede matarlo a través de esta predicación. Pero hay momentos en que Dios te manda. Hay momentos en que Dios te confronta para que tu yo muera. ¿Y sabes cuándo tu yo muere? Cuando tú le estás predicando a alguien y te están diciendo, imbécil, estúpido. Hermano, eso no es burla. Eso es una herramienta de Dios que está matando tu yo. Que está matando, y eso, por si acaso, ay, ¿acaso Dios es asesino? No, te lo aclaro, para que tú entiendas. Cuando tú estás en esa situación, mi hermano, tu yo está muriendo. Tu yo está muriendo. Y concluyo diciéndote, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si cae a tierra, o sea, si permite la humillación, si se humilla a sí mismo y muere, tendrá muchos frutos. Cristianismo sin fruto es una moda. Solo una moda. No es más. Solo una moda. ¿Cómo cuál? Como la de los pantalones rotos. ¿Cómo es eso? Es lo mismo. Es lo mismo. No es más. El verdadero cristiano, como leí hace poco de John Stott, él dijo, somos árboles con frutos vivos, no arbolitos de Navidad, con frutos de artificiales, de fantasía y estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, si tal vez no te atrevías, entiéndelo, que ahí está el Señor. Ahí está el Señor, hermano. Me visitó un hombre en casa. De esto ampliaré, pero solamente para un abreboca lo que voy a decir. Este hombre, pues él ha entendido que hay que predicar el Evangelio.
Y él, cuando viene para su trabajo, se va en el bus y predica. Cuando se va y se predica. Y si usted supiera cuáles son los mensajes de él, atacando al Papa, atacando... ¡Qué locura! Es que el hombre es un poquito salido de todo. Pero llega y me abre el celular y me dice, mira, pastor, la gente dando gracias, la gente diciéndome, ¿a dónde te congregas? Quiero congregarme. ¿Qué tú estas cosas? ¿Cómo sucede eso? ¿Sabes lo que es pararse en un bus y ponerse a hablar mal del Papa Francisco? ¿Cómo se convierte la gente? Porque no es él, es Dios con él. Yo no sé si entendiste esto, si te llevas esta bendición en este día, en esta escuela dominical. Si logras eso, mi hermano, tenlo por seguro que ya nada más me falta la parte del domingo para que, mi hermano, seas un padre o una madre espiritual. No importa la cantidad, pero triste llegar uno al cielo. ¿Quién te espera? Ah, no, que los hermanos de la iglesia. ¿Quién te espera? ¿Quién? ¿Quién? Señor, ahí viene el que me predicó el evangelio. Aleluya. Aleluya. Tienes todo para ganar. El evangelio es un completo éxito. Éxito. Dios cumplirá su propósito. No mencioné, pero bueno, sí, vamos a terminar. Colócame ahí Hechos 2:47 para que los hermanos vean la obra. Mira lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿eres tú o es el Señor? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él los conoce. Todavía no eran salvos, pero Él los conoce. Y simplemente te llevó a que recogieras el fruto, tú ni solamente que lo recogieras, listo. Eso te llevó el Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, en esta hora. Bendito Dios, porque nos